Continuamos con más noticias, en este caso un tema de actualidad que preocupa y mucho, que tiene que ver con los abusos en la Iglesia Católica. Hay alrededor de, o más de 60, ¿no?, curas denunciados, pero muy pocos condenados o sancionados. Estamos en este caso con la doctora en Ciencias Sociales y además becaria del CONICET, Sol Prieto. Muy buenos días. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un tema que preocupa y mucho, ¿no? Digo, en este país, en esta Argentina tan complicada, tan revolucionada últimamente por todos los movimientos sociales y demás. ¿Es alarmante esta cifra, digo, 60 casos denunciados y que solamente 3 estén sancionados? No, digamos, hay otros casos que están sancionados igual penalmente. Sí. Esto, digamos, acá se habla solamente de la sanción eclesiástica, claro, ¿no? Es decir, de expulsión del Estado clerical. Es llamativo que el padre Grassi, por ejemplo, no sigue teniendo, digamos, su estatus sacerdotal. Y después, digamos, la cantidad, si es mucho, si es poco, es difícil de comparar, porque en general existen pocas investigaciones profundas en todo el mundo sobre estos temas. O sea, en el Boston Globe, que había sido el primero, o sea, cuando explotó este problema en el 2002, creo que eran 350 casos, una cosa así. En Irlanda, que sí, después de muchos informes y después de que salieran además denuncias que no tuvieron tanto peso en los 80s y en los 90s, hubo miles de casos, porque en Irlanda además, o sea, muchos de los orfanatos y de los institutos y de las escuelas de pupilos están regidas por religiosas y por sacerdotes. Entonces, digamos, la verdad que el número 62, que además es un número al cual, digamos, no es que lo construyó la Iglesia ese dato, sino que lo construyeron unas periodistas, o sea, se construyó por afuera. Es difícil de comparar y decir es mucho o es poco. Lo que sí se puede ver en todos los casos, en Australia, en Irlanda, en Estados Unidos, en Chile, en México, con los legionarios, en general lo que se puede ver es que, digamos, la Iglesia tiende en general a defender a sus miembros ante estos casos, es decir, a rechazar las acusaciones con un espíritu de cuerpo muy fuerte. Y lo que vemos es que si bien Francisco, luego de haber hecho esta cumbre de los abusos, que fue se refirió, muy poco, ¿no? Sí, y se refirió en esa misma cumbre, sí, ahora en febrero, aparte, digamos, de que se refirió en esa cumbre al clericalismo, lo dice cada 2 por 3, o sea, él siempre se refiere al clericalismo como un problema que es gravísimo para la Iglesia Católica, entendiendo al clericalismo como una distancia que hay entre el mundo de los sacerdotes, como gente que tuviera otro estatus, digamos, que los laicos y otras preocupaciones. Pero, sin embargo, o sea, después de toda la expectativa que generó esa cumbre, esto de rechazarle la denuncia al cardenal, digamos, que está acusado y que tiene condena penal, va a ser leído, me parece, de una manera contradictoria, sino como una decepción por gran parte de los católicos. Claro. Ahora, por ejemplo, con respecto a los abusos sexuales infantiles, desde Juan Pablo II hasta ahora, digo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y de alguna manera especie digamos, como de emergencia acerca de lo que es la situación social en torno a este tema. Sí, y además es muy interesante justamente hacer el caminito desde Juan Pablo II hasta ahora, porque si bien uno pensaría a priori que la posición es siempre la misma, porque la Iglesia, digamos, es una institución que tiene 500 años, así, digamos, como organización jerárquica, y después, si seguimos para atrás, algunos dicen es bimilenaria. Sin embargo, hubo bastantes cambios. O sea, para Juan Pablo II abordó este problema diciendo que había una crisis moral en la Iglesia como en el resto de la sociedad. Es decir, como diciendo, bueno, este es un problema de toda la sociedad, ¿no?, que se debe a que no hay valores espirituales, el relativismo nos está, digamos, como llevando a que se hagan estas cosas y no pase nada. ¿Y cuál es el cambio más fuerte que hay hoy en día con la Iglesia de Francisco? Bueno, o sea, Benedicto ya empezó también con algunos cambios. Benedicto empezó a promover las denuncias en la justicia secular, es decir, las denuncias penales,
hizo una autocrítica, dijo que sentía vergüenza, viajó a Australia, viajó a Irlanda, viajó a Estados Unidos, digamos, a todos los lugares donde los abusos eran un problema más grave. Él se reunió con los obispos, dijo que las autoridades eclesiásticas, dijo casi textualmente, o sea, las autoridades eclesiásticas encubrieron los abusos, y esto, digamos, es una herida de muerte para la Iglesia porque nos aleja de nuestros fieles y etcétera. Y, digamos, como que tuvo la voluntad, digamos, más fuerte de avanzar con esto, y de efectivamente colaborar con la justicia. Digamos, eso que parece tan básico, tomó mucho tiempo dentro de la Iglesia poder decir, bueno, los casos hay que llevarlos a la justicia. Claro. Porque antes se lo resolvía, digamos, la propia institución, moviendo a los sacerdotes de un lugar para otro, ¿no? Y bueno, y con Francisco, digamos, como que se había generado mucha expectativa, porque algunas lecturas eran como, bueno, Benedicto lo quiso hacer, pero no tenía peso entre la Iglesia, no tenía carisma para ir contra la curia. Exactamente. Y entonces, por eso, y ahora me parece que si uno mira, digamos, los resultados hasta ahora, son ambivalentes, ¿no? O sea, por un lado se hace esta cumbre donde se escuchan las voces de las víctimas que no son, Claro, además solo niños y niñas. Ajá, y existen muchas contradicciones en eso. Claro. Sol Prieto, muchísimas gracias No, por haber gracias venido. a ustedes.